Cuando seguimos con el tema de diálogos, seguimos con la clase Alert Dialog y ahora vamos a ver cómo crear diálogos con formatos complejos. Hay varias posibilidades de implementar diálogos con listas de selección. Hay tres posibilidades. Listas de selección única. Acá vemos, por ejemplo, vamos a hacer uno para seleccionar el día de la semana. Va a aparecer una lista con selección única. Yo puedo seleccionar uno de estos strings y se cierra el diálogo y me devuelve la posición del ítem seleccionado. Listas de selección múltiple. Las listas de selección múltiple es un conjunto de checkbox. Entonces yo puedo seleccionar varios elementos. Cuando confirmo puedo identificar las posiciones de los ítems seleccionados. Vamos a hacer para seleccionar algunos de los meses del año. Finalmente, listas de selección única pero con radio button. Muy parecida a la lista de selección única, nada más que en la lista de selección única con radio button yo puedo ir seleccionando lo que quiero, se va desmarcando el otro y cuando confirmo voy a recuperar la posición del ítem seleccionado. Pasemos a crear este programa para ver la sintaxis. Vamos a crear el proyecto 029 con empty activity como template. Vamos a armar la interfaz primero. Vamos a ir haciendo cada uno de los puntos y probándolos. Seleccionar el día de la semana. Con una lista de selección única vamos a utilizar en un text view. Vamos a mostrar el resultado del seleccionado. Text view 1. Vamos a mostrar el día seleccionado y vamos a hacer entonces seleccionar día y long click. Vamos a resolver este primer diálogo de selección única. Vamos a definir el edit text. No es un edit text, es un text view. Text view. Y ahora sí. Text view 1. Vamos al evento del botón. Dijimos que es seleccionar día. Entonces, estamos por ver este primer caso, selecciona el día de la semana utilizando una lista de selección única. Para eso vamos a crear un objeto de clase builder que está dentro de una clase interna de alert dialog. Le vamos a llamar builder al objeto y mediante new alert dialog le pasamos la referencia de este activity con el this. Vamos a mostrar un título. Title y el título del diálogo va a ser seleccione un día. Seguidamente vamos a crear un vector donde vamos a guardar los días de la semana, lunes, así hasta el domingo. Para no perder tiempo, copio y pego el vector con 7 elementos. Seguidamente voy a llamar al método setItem y le vamos a pasar como primer parámetro el vector días y seguidamente voy a implementar la interfaz onClickListener de la clase diálogo interfaz. Entonces acá vamos a poner punto y coma. Este método se va a ejecutar cuando yo haga clic sobre uno de los ítems que van a aparecer en el menú. Y ahí lo vamos a mostrar en text view 1 y vamos a mostrar el día seleccionado. Día igual y nosotros del vector días viene un parámetro en el método onClick que es la posición del ítem seleccionado de ese vector. Y por último nos falta que se muestre el diálogo builder create show.
y lo podemos probar ya. Y tenemos el primer diálogo, lista de selección única. Aparece el diálogo, si yo selecciono martes, se dispara el onClick y actualizamos con el elemento del vector de la posición, por ejemplo acá lunes, la posición 0, domingo de la posición 6. Entonces este es el primer diálogo con lista de selección única. Vamos a ver ahora lista de selección múltiple. La idea es lista de selección múltiple, van a aparecer un conjunto de checkbox. Yo voy a poder seleccionar varios y luego cuando confirme poder verificar cuál es el que se ha seleccionado, cuáles son los que se han seleccionado. Seleccionar uno o varios meses. Vamos a agregar un botón vamos a mostrar en un TextView TB2 que vamos a llamar, y al TextView 2 va a mostrar los meses que se seleccionan. Le vamos a enlazar el onClick con un método llamado seleccionar meses y vamos a la lógica del método seleccionar meses. Como vamos a actualizar el TextView 2, obtenemos la referencia del TextView 2 en onCreate. Y bueno, vamos a la lógica cómo crear un diálogo de selección múltiple. Vamos a alertdialog.builder, creo un objeto de la clase builder que está dentro de la clase alertdialog, y al constructor le vamos a pasar la referencia de este activity. Vamos a definir un vector donde vamos a tener almacenado los 12 meses. Para no perder tiempo, yo ya lo tengo. Definimos un vector igual que como cuando definimos los días, pero lo nuevo acá que voy a definir otro vector de 12 elementos de tipo boolean que le voy a llamar checks. ¿Cuáles son los checks que han quedado seleccionados? Este vector va a ser paralelo al de meses, va a tener por lo tanto 12 elementos. Lo definimos y lo creamos. Y ahora sí, llamamos al método setMultipleChoiceItem, y le vamos a pasar el vector meses, le vamos a pasar el vector de tipo boolean para que me diga cuáles están chequeados o no, y finalmente tengo que implementar la interfaz onMultipleChoiceClickListener, que es esta de arriba. Damos enter, nos trae y nos implementa el método onClick, que es el método de la interfaz onMultipleChoiceListener. Este se va a disparar cada vez que yo selecciono un elemento. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Bueno, acá falta el punto y coma de la llamada al método. Voy a acumular hasta este momento. Cuando ocurra el onClick, voy a recorrer con un for el vector checks y voy a ir acumulando todos los que están chequeados. Si check su jefe está chequeado, si tiene un true, lo que vamos a hacer es todo, vamos a ir acumulando igual a todo más meses un jefe, y para que salgan separados por un guión. Ahora sí, cuando sale recién del for el TextView 2, vamos a mostrar lo que tiene el acumulador este todo. Cuando después de llamar setMultipleChoiceItem, vamos a agregarle un botón builder setPositive button que diga confirmar, y vamos a implementar, no le vamos, o sea, cuando se presione confirmar, no le vamos a pasar nada, no vamos a hacer nada en particular, porque lo vamos a ir actualizando acá cada vez que se presione.
Entonces me falta el último, builder.create.show. Cada vez que el long click se presiona uno, vamos a ir acumulando en todo y se va a ir actualizando. Entonces yo selecciono marzo, junio, diciembre, confirmo y tenemos marzo, junio, diciembre. Se está sucediendo cada vez que selecciono uno, se está actualizando en este momento el TextView de ahí abajo. Podríamos hacerlo cuando se presiona el botón confirmar también esa actividad, pero no hay ningún problema de hacerlo en long click. A medida que se van, el long click se dispara cada vez que yo voy seleccionando uno, y en este momento actualizo el TextView 2. Confirmar lo único que hace es pasarle el listener en un null, nada más va a cerrar el diálogo, ¿sí? No va a hacer nada en particular, pero eventualmente acá podríamos hacer una actividad. Vamos con el último tipo de diálogos con formato complejo, las listas de selección única, parecidas a la primera, pero disponiendo una serie de radio button. Entonces vamos a armar, seleccione una hora, seleccione una hora, vamos a disponer el TextView 3, lo enlazamos, este va a decir hora que se ha seleccionado y el evento on click del botón es el seleccionar hora. Vamos a la lógica del seleccionar hora. Vamos a modificar el TextView 3. Vamos a obtener referencia del TextView 3 y nuevamente parecido al de seleccionar meses, creamos un objeto de la clase builder llamado, lo llamamos builder, new alert dialog builder, le pasamos referencia de este activity, vamos a poner un título, set title, seleccione, vamos a seleccione una hora, vamos a definir un vector horas con algunas strings con las horas posibles de seleccionar según la cantidad del vector. Se van a crear tantos radio button, vamos a cargar esos strings 8, 830 así sucesivamente. Y ahora, así como antes llamamos al set múltiple choice item, ahora vamos a llamar al método set single choice item. Entonces acá le vamos a pasar el vector horas que aparezca seleccionado en la posición 0 y seguidamente vamos a implementar interfaz onClick listener, horas 0 y acá new on item click listener, on item click listener, ahí se nos genera el código, punto y coma, y el on click se va a disparar cada que yo seleccione un ítem, donde yo en el TextView 3 lo vamos a actualizar con el vector horas. En qué posición vamos a sacar lo que dice el which, el segundo parámetro, dice la posición del ítem que acabo de seleccionar. Seguidamente el builder llamamos al create y del diálogo que nos devuelve, del alert dialog, llamamos de partir de ese objeto al método show. Bueno, entonces veamos el funcionamiento. Selecciono una hora, nos aparece el diálogo selección única, pero con esta lista de radio button. Yo puedo seleccionar uno solo. Me está faltando para poder confirmar un botón, se lo vamos a agregar al builder set positive
Vamos a agregarle confirmar y creamos para el confirmar, ¿sí? Acá podemos hacer que se cierre directamente y no haga nada más, pasándole un null al listener. O sea, no va a haber nada de que, porque yo en el momento que lo selecciono lo estoy mostrando en el TechView 3 más, ya que está abajo en pantalla, pero ya queda seleccionado. Yo selecciono 10, en ese momento ya se actualizó el TechView 3. Confirmar, lo único que hace es cerrarlo y vemos que está seleccionado. El de mes es lo mismo, yo selecciono estos dos, ya está actualizado el TechView 2. Cuando confirmo ya se muestran los 2 meses seleccionados. Los días, bueno, este no, porque este lo hemos hecho directamente en long click. Bueno, cuando yo lo selecciono, como vemos ahí, ya directamente de cierra y me queda seleccionado y actualizado el TechView 1. Con esto quedan planteados y vistos estas posibilidades de diálogos con listas de selección única y múltiple. Gracias.